Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema del cálculo multivariado, el cálculo vectorial, que tiene por título puntos críticos de funciones vectoriales. En este caso lo que pretendemos es encontrar cuáles son los máximos, los mínimos y o los puntos de silla. Entonces, para eso les voy a dar como una serie de pasos, no es una receta, sino unos pasos que yo sugiero a la hora de resolver cualquier ejercicio en el que usted quiera encontrar los puntos críticos de cualquier función, ¿listo? Entonces, lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es? Encontrar la derivada parcial de la función con respecto a x e igualar eso a cero. Luego encontrar la derivada parcial de la función e igualar a cero. Con eso nos va a generar un sistema de ecuaciones el cual vamos a solucionar, ¿listo? Una vez que hayamos solucionado, entonces en los valores que me da x y y, vamos a encontrar que ahí vamos a tener los puntos críticos. Si queremos tener la coordenada exacta, pues esos dos valores de x y y los reemplazamos en la función inicial para tener una coordenada de x, y y z, ¿listo? Ya en un momento les voy a decir de qué estamos hablando, porque en palabras suena muy complejo. Una vez hayamos hecho esto, vamos a hallar el hessiano. El hessiano es un determinante que me va a permitir encontrar de manera más fácil o interpretar de manera más fácil si estamos frente a un máximo o un mínimo o un punto de silla. Y luego, pues finalmente determinamos qué tipo de punto crítico es. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para entender esto, vamos a ir a GeoGebra y vamos a mirar acá una cosa interesante. ¿Listo? Entonces, si yo hago por acá una función, digamos z igual a seno de x más coseno de y, entonces vamos a tener esa función que está ahí, ¿listo? Esa función vectorial. Entonces fíjense que tenemos una serie de puntos máximos, ¿listo? De puntos máximos, las montañitas digamos que son estos puntos máximos, ¿listo? Sin embargo, como no hay un máximo sobresaliente, todos estos máximos van a ser máximos locales, no hay un máximo absoluto, son máximos locales o máximos relativos, ¿listo? Por otro lado tenemos también mínimos relativos, que son la parte inferior de esta función, hay muchos mínimos relativos. Ahora, si a esto le agregamos, por ejemplo, acá más 5xy, entonces nos va a generar esto. Si yo giro acá un poco, vamos a tener esta función. Y acá justo en esta parte vamos a encontrar que esta función tiene ahí un punto de silla. ¿Listo? Entonces el punto de silla es esa parte de la función. ¿Listo? Que si la miro de arriba, me genera como cuando hablábamos en nuestro cálculo diferencial del punto de inflexión, eso es el punto de silla para el cálculo multivariado. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a explicar qué es el hessiano. ¿Listo? Entonces, una vez ya hemos entendido cuáles son los pasos para solucionar, pues entonces el hessiano es un determinante en el cual se involucran las derivadas de segundo orden con respecto a x, en el primer término f de xx, en el segundo f de xy, segunda derivada de la función con respecto a x y luego con respecto a y, derivada segunda de la función primero con respecto a y y luego con respecto a x, y la derivada segunda de la función con respecto a y, o la segunda derivada de la función, ¿listo? Una vez hayamos hecho esto y lo hayamos evaluado en el punto que encontramos en la solución de los pasos en el punto 3, el determinante del hessiano nos va a dar un valor, cualquier valor que está comprendido dentro de los números reales. Cuando sabemos o cuando nos da un número negativo o cualquier número menor que 0, pues tenemos un punto de silla. Sencillito. Si nos da un número mayor que 0, cualquier número positivo, 5, 10, bueno, el que sea, entonces tenemos que entrar a analizar la segunda derivada con respecto a x. Si evaluamos la segunda derivada en el punto en el que estamos trabajando y nos da un valor mayor que 0, estamos frente a un mínimo. Si por el contrario evaluamos en la segunda derivada con respecto a x y nos da un número negativo o menor a 0, entonces estamos frente a un máximo. ¿Listo? Finalmente, ¿qué puede ocurrir? Que no nos dé ni un número mayor que 0 ni un número menor que 0, sino que nos dé un número o que nos dé exactamente 0. Si nos da exactamente 0, ¿qué sucede, niños? Presten atención, y es que no podemos determinar si es un máximo, un mínimo o un punto de silla con esta regla. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Ir a la gráfica y analizar el punto sobre el cual estamos trabajando. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces el ejemplo dice determinar los puntos críticos de la función z igual a x al cubo más y al cubo menos 3xy. Entonces los invito a que vayamos a nuestro tablero, a nuestra pizarra y empecemos a trabajar. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es? Vamos a escribir nuestra función, ¿listo? Entonces la función que tenemos es z igual a x al cubo más y al cubo menos 3xy, ¿listo? Ahora,
Primer paso, ojo, primer paso. Vamos a encontrar la derivada parcial de la función con respecto a x y esto lo vamos a igualar a 0. Vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a y y eso vamos a igualarlo a 0. Entonces, ¿cómo le hacemos? Facilito, mire, derivada parcial de la función con respecto a x. En este caso sería 3x al cuadrado y acá nos quedaría menos 3y igual a 0. Acuérdense que y al cubo se toma como una constante y la derivada de cualquier constante es igual a 0. ¿Listo? Ahora hacemos la derivada parcial, pero ahora con respecto a y. En este caso nos va a quedar 3y al cuadrado menos 3x igual a 0. Y esto es lo que forma el sistema de ecuaciones que vamos a solucionar en el segundo paso. Entonces, fíjense que esto está en términos de 3 y está en términos de 3, entonces podríamos dividir cada una de las ecuaciones entre 3 para quitar ese coeficiente que está ahí. Y vamos a reescribir entonces nuestra ecuación. Nos va a quedar escrita como, ojo, x al cuadrado menos y es igual a 0. Y por este lado, y al cuadrado menos x es igual a 0. Hay que solucionar ese sistema de ecuaciones. Ustedes pueden usar el método que mejor les convenga o que más les guste. Igualación, sustitución, determinantes, método gráfico, cualquiera de los métodos que ustedes saben usar. En este caso lo que voy a hacer es despejar acá. Entonces acá despejando obtendríamos que y sería igual a x al cuadrado. Y acá también despejando obtendríamos que y al cuadrado es igual a x. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a sustituir el valor de y acá en esta ecuación y nos va a quedar entonces que x al cuadrado va a ser igual a x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que x a la 4 va a ser igual a x, por lo tanto, x a la 4 menos x va a ser igual a 0. Y esta es la ecuación entonces que vamos a empezar a solucionar. Permítanme, vamos a borrar un poco nuestro tablero para ir acá liberando un poco de espacio, ¿listo? Entonces dejemos ahí nuestra función, que es la que nos interesa. Y acá entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer acá? Mire, como los dos son x, podemos factorizar. Entonces simplemente decimos que x factor de x al cubo menos 1 va a ser igual a 0. Y acá entonces ya tenemos solucionada la parte de las x. ¿Qué decimos entonces? Pues que x va a ser igual a 0 y x al cubo menos 1 va a ser igual a 0. O sea que en este caso ya tenemos la primera solución, x es igual a 0, y acá tendríamos que x al cubo es igual a 1, o sea que x es igual a 1. Ya tenemos la segunda solución de x. No siempre dan dos soluciones. A veces tenemos, digamos, si tenemos un paraboloide, tenemos un único punto, o un máximo o un mínimo, y ese sí es un máximo absoluto. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Con estos dos valores, pues vamos a ir a reemplazar en alguna de las ecuaciones, en la que más les convenga. En este caso, si yo evalúo acá el primer valor, el de 0, pues y es igual a 0 al cuadrado, o sea que nos va a dar que y es igual a 0. Ya tenemos acá nuestra primer coordenada. Entonces, el primer valor o el primer punto en el que vamos a analizar el punto crítico es el punto 0,0. El segundo, ¿qué es? Si yo evalúo el x igual a 1 acá, 1 al cuadrado me da 1. O sea que el segundo punto, el p sub 2, va a ser 1,1. Con estos dos valores es que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El tercer paso fue el solucionar, ¿listo? Y encontrar estos puntos. Ahora, en un momento vamos a ver que esta es la coordenada inicial de x y y, pero, ojo, si yo quiero saber la coordenada en términos de las tres coordenadas de x, de y y de z, pues lo que hago es evaluar estos valores en la función. Vamos a hacerlo hacia el final del ejercicio, ¿listo? Por este momento vamos a concentrarnos en el hessiano. Entonces, acuérdense que el hessiano nos decía que era f de xx, f de xy, f de yx y f de y. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos las segundas derivadas. ¿Listo? Entonces vamos a derivar nuevamente. Entonces vamos a encontrar acá f de x y f de y, que ya las habíamos hecho, que son muy sencillas, simplemente es 3x al cuadrado menos 3y, y por este lado 3y al cuadrado menos 3x, ¿listo? Ahora vamos a encontrar f de xx, ¿listo? F de xx, ¿qué es? La segunda derivada de esta función
con respecto a x, que en este caso será 6x, ¿listo? Por este lado vamos a encontrar f de y. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Simplemente 6y, ¿listo? Haciendo la derivada acá. Ahora vamos a encontrar f de yx, perdón, de xy y f de yx, ¿listo? Es decir, que una vez que ya derivé mi función con respecto a x, ahora vamos a hacer la derivada con respecto de y. Entonces, la derivada de esto con respecto a y sería 0 y la derivada de esta parte sería menos 3. Entonces, acá nos da menos 3 y ahora esta función nos queda derivada de y, ahora con respecto a x, ¿qué va a ser? Esto que nos va a dar 0 y acá nos va a quedar menos 3. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esa parte hecha. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ojo, una vez que ya hemos hecho eso, pues vamos a completar nuestro determinante. Inicialmente para el punto 0, 0 y luego para el punto 1, 1. Es decir, que si en una función usted tiene un único punto, máximo, mínimo, o bueno, un punto crítico, pues únicamente tendríamos que hacer un hessiano. Pero, ojo, si tenemos 5 o 10 puntos, pues tendríamos que hacer la misma cantidad de determinantes hessianos. ¿Listo? Entonces, permítanme, voy a borrar acá y voy a reemplazar por los valores que tenemos. Entonces, mi hessiano o el hessiano de la función, en este caso, va a ser igual a f de xx, que en este caso será 6x. ¿Listo? F de xy, que en este caso será menos 3. F de yx, que en este caso será menos 3. Y f de y, que en este caso será 6y. ¿Listo? Entonces, ojo, estos dos valores siempre van a dar iguales. Estos dos, no. Entonces, permítanme, vamos a borrar por acá. Únicamente nos vamos a quedar con la parte que dice, que f de xx, por acá para tenerlo, es igual a 6x, ¿listo? Por si en algún momento lo necesitamos, pues para analizar si es máximo, mínimo o punto de silla. Entonces vamos a analizar nuestro hessiano, ojo, para el punto 0,0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente evaluamos los valores. O sea, que ¿qué nos va a quedar? Que el hessiano va a ser 6 por 0, que nos da 0, el menos 3 queda igual, el menos 3 queda igual, y acá 6 por 0 nos da 0. O sea que esto es igual a 0 por 0, que nos da 0, menos, ojo, menos 3 por menos 3, que nos da 9 positivo. 0 menos 9 es igual a 9. ¿Listo? Recuerden, perdón, a menos 9. A menos 9. ¿Listo? Acuérdense, cuando nos da un valor menor que 0, automáticamente decimos que ahí tenemos un punto de silla. Un punto de silla. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar el siguiente valor, en este caso el siguiente punto, que en este caso es el punto 1, 1. Entonces, venimos acá a nuestro hessiano del valor 1,1. ¿Listo? Entonces decimos acá que 6 por 1 nos va a dar 6, el menos 3 continúa siendo igual, el menos 3 también, y acá nos va a quedar 6. ¿Listo? Entonces ahí ya nos queda nuestro valor. Y hacemos nuevamente el determinante. Entonces, 6 por 6 nos va a dar 36 menos, ojo, menos 3 por menos 3, que nos da 9. Es decir que esto va a ser igual a 27. ¿Listo? 27. Quiere decir que es un número positivo. Cuando es un número positivo, ¿qué ocurre? Tenemos que analizar la segunda derivada de la función. ¿Listo? Entonces, analizo la segunda derivada de la función, f de xx. Entonces, segunda derivada es f de xx, pero en el punto 1,1. ¿Listo? Como es el punto 1,1, pues lo evalúo. 6 por 1 nos da 6. O si usted no quiere, simplemente mira este valor, el valor que está ahí encerrado. Como nos dio un número positivo, la segunda derivada con respecto a x, acuérdense, un número positivo quiere decir que acá vamos a tener un mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta función en particular tiene dos puntos críticos. Por un lado tiene un punto mínimo en la coordenada 1,1, ya vamos a ver cuál va a ser la coordenada en z, y por otro lado en el punto 0,0 va a tener un punto de silla. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser las coordenadas particularmente? Entonces, si yo evalúo
mi primer punto, si yo evalúo mi primer punto, pues nos va a quedar, ojo, que 0 al cubo nos da 0, 0 al cubo nos da 0 y menos 3 por 0 nos da 0. Quiere decir que el punto 1 va a tener coordenadas 0,0,0. ¿Listo? Y ahí vamos a tener un punto de silla según lo que hicimos analíticamente. Ahora en un momento vamos a ver si efectivamente en nuestra aplicación en GeoGebra ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ahora, si tengo el 1, 1, ¿qué va a ocurrir? 1 al cubo nos da 1 más 1 al cubo nos da 1, menos 3 por 1 nos da menos 3. 1 más 1 nos da 2, menos 3 quiere decir que el punto 2 va a tener coordenadas 1, 1, menos 1. Y acá vamos a tener un mínimo, ¿listo? Entonces esos son los dos puntos críticos que posee esta función. Vamos a ir, repito, a nuestro GeoGebra y vamos a corroborar lo que estamos haciendo analíticamente. Entonces venimos acá a GeoGebra y decimos que, ojo, primero vamos a poner nuestra función, ¿listo? Entonces la función con la que estábamos trabajando era z igual a x al cubo más y al cubo menos 3xy. ¿Listo? Entonces fíjense ahí la función que tenemos. No se ve muy bien ahí, vamos a girarla un poco. Ahí me parece que está perfecta, ¿listo? Entonces, vamos ahora a ubicar los puntos que tenemos. Entonces tenemos el punto con coordenadas 0,0,0, ¿listo? Que es el punto que está ahí, que ustedes ven marcado acá con la letra A, ¿listo? Y si lo analizamos, mire, ahí justo se ve el punto de silla, ¿listo? Que es lo que estábamos diciendo. Se ve la concavidad, ahí va a haber un punto de silla. Y si vemos el otro punto, tiene coordenadas 1,1, menos 1, ¿listo? Y ahí nos está mostrando que es el mínimo de esa función, ¿listo? Entonces, lo que hicimos fue corroborar con la aplicación que efectivamente lo que hicimos analíticamente funciona, ¿listo? Entonces, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy, cómo encontrar los puntos críticos de cualquier función vectorial. Cualquier función se puede hacer siguiendo los 5 pasos que acabamos de mostrar. Entonces, espero que hayan entendido el video, que les haya gustado. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, sean felices.